precio de la gasolina está subiendo en Colombia desde octubre de 2022 y se espera un alza importante para 2023. La medida anunciada por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ha causado preocupación en la población. El aumento responde principalmente a los ajustes en el precio de la gasolina y a la búsqueda que debe hacer el gobierno nacional para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que para finales de 2022 tenía una deuda estimada de 39 billones de pesos, según datos del Ministerio de Minas y Energías de Colombia. ¿Qué es el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles? Este fondo comenzó a operar en 2008 para suavizar los efectos de las variaciones en el precio del petróleo en el mercado internacional frente al mercado colombiano. El fondo funciona como un mecanismo en el que se subsidia el diferencial entre el precio que obtendrían los refinadores si exportaran y el precio que se determina internamente. Con ese esquema, el fondo debería financiar situaciones de déficit y ante un escenario de superávit se acumularían los excedentes para ser utilizados eventualmente. En otras palabras, el fondo debería ser autosostenible y contracíclico. No obstante, desde el 2010 el fondo ha presentado un balance deficitario que el gobierno nacional ha intentado saldar a través de transferencias por medio de operaciones de financiamiento sin afectar su propio balance fiscal. Es decir, que una fracción del valor de la gasolina que todos y todas pagamos en Colombia es subsidiada por el gobierno nacional. ¿Por qué hay déficit en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles? Una sentencia de la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo que permitía ahorrar los balances positivos del fondo y obligó a trasladar ese ahorro a una reducción del precio interno de los combustibles. Como resultado de incrementos en el precio internacional del petróleo, un fondo que desacumula recursos, además de la devaluación de la moneda colombiana frente al dólar, el fondo presenta una naturaleza deficitaria. El precio internacional del petróleo se ha incrementado significativamente, lo cual puede ser explicado por factores de oferta y demanda, entre los que se destaca el estallido de la guerra Rusia-Ucrania. Rusia, uno de los principales exportadores de petróleo y gas en el mundo. También se suma a este panorama que los gobiernos anteriores no han tomado decisiones sobre el reajuste en los precios del petróleo, pues si este incrementa en el mercado internacional, también debe hacerlo en el mercado colombiano. El precio de la gasolina subirá un poco más en 2023, pues el Estado no puede seguir controlando el precio a través de subsidios que en últimas dejan una inestabilidad económica muy fuerte. Preguntarnos entonces por qué sube el precio de la gasolina en Colombia es un asunto que nos interesa a todos y a todas, por eso es un asunto de utilidad pública.